que nos guíe a través de esta enseñanza magistral y que sea de gran bendición para nuestras vidas. Al final siempre, hermano, vamos a tener preguntas y respuestas para seguir platicando y de esa manera resolver toda duda. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este discipulado virtual, Señor, que estamos aquí, Padre Celestial. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que la palabra, Señor, venga a traer crecimiento espiritual a nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos que cada día se esfuerzan, Señor, en poderse conectar, Padre. Permite, Señor, que este tema pueda traer bendición a sus vidas, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y que podamos, Padre, discernir la dimensión de este tema, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, declaramos que en ti, Señor, tenemos respaldo y bendición. Señor, gracias, Padre, sea toda la gloria, toda la honra a ti en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, el tema se llama la jornada de los valientes, ¿verdad? Siempre uno está pensando qué tema uno va a dar y está orando al Señor y en su momento, ¿verdad? El Señor pues me puso que compartiera este tema. Estuve en el transcurso del día estudiándolo para poder estar preparado para esta hora y poderlo impartir y que sea de gran y valiosa bendición. La jornada de los valientes, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender qué significa la palabra jornada. La palabra jornada, ¿verdad? Es el tiempo que se dedica al trabajo, o un día, o una semana, o dependiendo sí, voy a volverlo a repetir. La palabra jornada, ¿verdad? Es el tiempo que se dedica al trabajo en un día o una semana o dependiendo de lo delegado. O sea, jornada es un tiempo dedicado a un trabajo que se va a sacar. Por ejemplo, el que va a trabajar va a sacar una jornada de 8 horas o si es un part-time de 4 horas, va y va pues a realizar esta jornada. Entonces, una jornada es una sección de tiempo, ¿verdad? Entonces, el tema se llama la jornada de los valientes y vamos a escoger como modelo a David. David es un valiente, ¿verdad? David reúne todas las características de un valiente, ¿verdad? Un valiente es el que se enfrenta a adversidades y no se rinde. Un valiente es aquel que le entra con todo y se vuelve fuerte por medio de las batallas y que llega pues a este nivel de valentía, ¿verdad? Por eso es que el tema se llama la jornada de los valientes. Entonces, quiero que quede bien claro que la palabra jornada es una sección de tiempo, ¿verdad? Es un tiempo delegado a poder estar ahí, ¿verdad? Realizando un trabajo. Entonces, Dios nos mete a jornadas. Dios nos mete a jornadas para llevarnos a un propósito. Entonces nosotros vamos de jornada en jornada, ¿verdad? Terminamos una jornada y comenzamos otra jornada y todo bajo un propósito del Señor. Sigamos aquí. Dice Hechos 13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Verdad? Dios tenía la confianza de que David iba a hacer toda la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice que David tenía una poderosa virtud, que era conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? David era conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor lo levantó como rey. Por eso el Señor lo levantó como rey
porque tenía esta virtud poderosa que era conforme al corazón del Señor y que además Dios estaba seguro que David iba a hacer la voluntad de Dios. Pero David tuvo que enfrentarse a diversas jornadas. El ministerio de David no fue fácil. El ministerio de David fue sufrido. Fue un siervo muy sufrido y fue un hombre que tuvo mucha oposición, ¿verdad? Podemos ver de que cuando nosotros pasamos por oposiciones, adversidades, no somos los únicos, ¿verdad? Podemos ver a David, a José, a Daniel, a Moisés, con un cerro de adversidades, con un cerro de oposiciones. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe en el Señor y ver también que los siervos que estuvieron antes de nosotros también eran hombres sufridos, eran mujeres sufridas, que de alguna manera Dios permite las adversidades, Dios permite las oposiciones para que nosotros aprendamos algo de cada oposición, que nosotros aprendamos algo de cada situación y que en el proceso nosotros vayamos aprendiendo cosas que el Señor nos está mostrando para ir perfeccionando el ministerio que el Señor nos ha entregado. Porque David, la última jornada de David fue llegar a Jerusalén, tomar la corona como rey, pero eso no fue fácil. Él tuvo que pasar una serie de jornadas para llegar al propósito que el Señor lo quería llevar. Por lo tanto, cada jornada que David pasaba eran jornadas de lágrimas, eran jornadas de sufrimiento, eran jornadas duras, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver aquí, conforme a la palabra del Señor. Entonces dice la palabra que David era de Belén. Dice 1 Samuel 16:1. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? En otra versión dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces, recordemos que antes de David estaba como rey Saúl, pero que Saúl se llenó de soberbia. Saúl empezó a tomar decisiones por su propia cuenta. Saúl quiso hacer las cosas a su manera y Dios había dejado profeta para guiar al rey Saúl. Dios había dejado al profeta Samuel, pero Saúl llegó un momento en que el ego se le subió a la cabeza y él quiso gobernar a su manera, haciendo a un lado al profeta Samuel, haciendo a un lado el consejo del Señor. Y entonces Dios tuvo que cortarlo. Dios le cortó el reino y vino palabra de Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo lamentarás por Saúl? O sea, ya que yo lo he desechado. O sea, para de llorar por Saúl, para de estar dependiendo más de Saúl. Toma el cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido a uno para mí, para rey para mí, o sea, para el Señor. Y entonces podemos ver que de entre los hijos de Isaí era David el que Dios había escogido para levantarlo como rey, ¿verdad? Entonces, pero David era de Belén. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa la palabra Belén espiritualmente. En hebreo se dice Beit Lehem, que significa casa de pan. Entonces la palabra Belén, Beit Lehem, está clasificada en dos partes. La primera parte es Beit, que significa casa, cabaña, que significa edificio, familia, habitación, hija, huésped, interior, morada, palacio, patio, templo, tienda. Y la otra parte es Lechem, que significa alimento, comida, pan o grano, fruto, manjar, mantenimiento, provisión, vianda, víveres.
Eso es lo que significa la palabra lejen. Entonces, cuando nosotros unimos las dos palabras, Beit Lehem, casa de pan, casa de provisión, casa de fruto, ¿verdad? Por eso es que David era de Belén y nosotros venimos del linaje de David. Entonces, Dios nos introduce a Belén. Cuando Dios nos introduce a Belén, entonces nosotros vamos a adquirir casa, que es cobertura, ¿verdad? Porque Dios nos recibe como hijos, como huéspedes en su morada y vamos a tener alimento. Por eso es que David era de Belén, por lo tanto él llevaba cobertura y él llevaba mucho alimento que él había adquirido de parte del Señor. O sea, Dios estaba escogiendo a un varón que en el anonimato David estaba siendo formado. David tocaba el arpa, era un adorador, aparte era un pastor de ovejas y tenía un montón de virtudes. Y entonces podemos ver que Dios lo selecciona y cuando Dios dice, he escogido a David, entonces comienzan las jornadas de David. Porque David es un valiente, comienza la jornada del valiente. Y una de las jornadas es que él tiene que ir al palacio real. Dice 1 Samuel 16, 19 y 21. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. ¿Verdad? Ahí podemos ver por medio de la palabra del Señor que dice que Saúl amó grandemente a David, que lo hizo su escudero personal. Entonces, cuando David enfrenta la jornada en el palacio de ser pastor de ovejas de la casa de su padre, evoluciona al palacio real. Y en el palacio real tiene una jornada que cumplir, tiene una misión temporal que cumplir, tiene un propósito del Señor el cual él tiene que realizar. Claro que estas jornadas eran temporales bajo el propósito del Señor. Y entonces cuando él está en el palacio real, su trabajo, su función es convertirse en un escudero del rey. Pero mire qué tremendo, dice que Saúl lo amó grandemente. O sea, este amor que sentía Saúl a principios era un amor genuino. Después vemos que el amor empezó a degradar y entonces se convirtió en envidia, porque cuando se deja de amar verdaderamente, se convierte eso en envidia, ¿verdad? Por eso es que el amor puede degradar por ejemplo, dejar de ser amor y convertirse en envidia, porque posteriormente Saúl se llenó de envidia porque David tenía un chorro de virtudes. Era ojos verdes, era rubio, era joven, mataba gigantes, era soltero, era fuerte, dice la palabra, era vigoroso, era un hombre completo David, ¿verdad? Por lo tanto, Saúl se llenó de envidia, de ver pues que David tenía una gracia especial y que él no la podía, que él pues no la tenía porque no la quiso, porque dejó entrar en su corazón la amargura, dejó entrar en su corazón la soberbia, ¿verdad? Recordemos que Saúl también era humilde, porque dice que Dios escogió a Saúl siendo de la menor tribu, la tribu de Manasés. Por lo tanto, Saúl no era la gran cosa cuando Dios lo llamó. Pero el problema es que cuando llega al reinado, se le sube a la cabeza y entonces
su carácter cambia, su forma de pensar cambia, y entonces él pierde la gracia del Señor. En cambio, David llegó al palacio no como rey, llegó como escudero, pero David llegó con humildad, con prudencia. David llegó con mucha sujeción. Entonces podemos ver la primera jornada de David en el palacio real. En esta jornada, David comenzó a ser el siervo personal del rey Saúl. O sea que David comenzó sirviendo a otros para que después otros le sirvieran a él, ¿verdad? Porque todo lo que se siembra se cosecha. Dice la palabra que el que da, recibe. Entonces muchas veces te va a tocar servir a otras personas, muchas veces te va a tocar atender a otras personas, pero va a llegar el momento de la cosecha en que otras personas te van a atender a ti, porque todo lo que se siembra se cosecha. El trabajo de David era cuidar del rey Saúl, era su escudero. Un escudero, ¿verdad? Un escudero era aquel que cuidaba las espaldas de su señor. O sea, David tenía que cuidar las espaldas de Saúl. David frenaba las lanzas que iban a dañar a su cobertura. Entonces nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos mete en una jornada de escudero, el trabajo de un escudero es frenar las lanzas de murmuraciones, las lanzas de comentarios negativos, lanzas de chisme que van directo a nuestra cabeza espiritual para dañarlo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros como escuderos, ¿verdad? Sepamos hacer bien el trabajo para agradar al Señor, ¿verdad? O sea que voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Está el departamento de servidores, hay 10 varones y está el líder, el diácono, ¿verdad? Entonces, los 9 servidores tienen que volverse escudero de su líder, tienen que volverse escudero de su diácono, o sea, tienen que guardarle cuidarlo y estar orando por su líder, estar orando por su cobertura inmediata, y de esa manera va a haber bendición, porque de eso se trata. Ese es el labor del escudero, guardar la espalda de su líder, guardar la espalda de su cobertura inmediata, y no volverse en contra o tirar lanzas, ¿verdad? Sino que cuidarlo. La Biblia dice que cuando a Saúl se le metía el demonio, Saúl tomaba una lanza y se la tiraba a su propio escudero, que era David, y David tenía que apartarse, David tenía que guardar su vida del rey Saúl, porque se endemoniaba de vez en cuando. Dice la palabra que un espíritu malo entró en Saúl por la desobediencia. Entonces, él abrió puertas, y entonces Dios permitió que un espíritu malo, un demonio, se le metiera a Saúl. Entonces, ¿cuáles eran las reacciones de Saúl? Exceso de ira, exceso de enojo, explosivo. Lo que agarraba lo tiraba, y era el mismo demonio que quería matar a David, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que cerrar puertas para que los demonios no entren, ¿verdad? Porque los demonios en cualquier momento en una puerta abierta pueden entrar, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que estar cerrando puertas constantemente para que el adversario, el enemigo, no gane ventaja. Pero aún así David no entendía lo que estaba pasando en esta jornada. Dios lo metió en esta jornada. Estaba sufriendo, le estaba lloviendo, pero ¿cuál era el trabajo de David? Cuidar a Saúl, aun cuando su líder le tiraba lanzas, aun cuando su líder lo quería matar. David se mantuvo en una postura de ser el escudero y de aguantar, porque David aguantó el tiempo establecido como escudero, que Dios le dio
el poder de resistencia. David no entendía, ¿verdad? Porque si a uno, el líder, lo está atacando, lo que uno primero es salir corriendo de ese lugar. Por ejemplo, si tú estás en una iglesia y el pastor empieza a atacarte, lo más lógico y lo más normal es que uno en el instante se va de la iglesia, en el momento uno se la da, porque uno no quiere sufrir, uno no quiere pues estar en problemas o estar en situaciones difíciles. Entonces uno dice, pues mejor me voy a ir a buscar otra iglesia que sea mejor, que haya paz, una iglesia pues donde haya tranquilidad o las cosas sean diferentes. Eso es lo más normal que puede pasar, ¿verdad? Pero en el caso de David, él tenía que estar enfrentando todas estas situaciones como escudero, ¿verdad? Como escudero, porque David, antes de ser rey de Israel, primero fue un escudero, un simple escudero del rey Saúl, pero que era una jornada que él tenía que desarrollar, era una jornada que él tenía que cumplir, y por lo tanto Dios lo iba a bendecir por ser fiel en esta jornada. Dios lo iba a bendecir grandemente por estar mostrando fidelidad en esta jornada, aun cuando David no entendía nada de lo que estaba pasando, solamente él se descargaba en el momento que él adoraba a Dios, en el momento que él tocaba el arpa. Inclusive David daba la extra mía, porque dice que cuando Saúl se endemoniaba, David tocaba el arpa. O sea que David tenía que dar la extra mía para ministrar a su cobertura, para liberar a su cobertura, para ayudar a su cobertura. O sea, en este caso se trataba de que el rey Saúl, por ser mayor en cobertura, cuidara de su escudero. Pero aquí la cosa era al revés. El escudero cuidaba a su cobertura mayor. O sea, claro, David tenía el compromiso de cuidarlo, pero David daba la extra mía, porque tocaba el arpa, ministraba los ambientes, había liberación, pero aún así David estaba creciendo. Aunque Saúl estaba endemoniado, David estaba creciendo. Qué lindo es cuando nosotros, en medio de las adversidades, estamos creciendo espiritualmente. Qué bonito es, porque Dios quiere que en cada jornada nosotros vayamos creciendo y vayamos de gloria en gloria, ¿verdad? Sigamos aquí. Entonces David, se terminó la jornada de escudero de David y ahora resulta que David tuvo que escapar de la mano de Saúl, porque ya Saúl, la amenaza de muerte era más intensa. O sea, David no le quedaba más que escapar, porque si se quedaba un minuto más, Saúl lo mataba. O sea, fue tan grande el odio y la envidia de Saúl hacia David, que Dios permitió que David tuviera que escapar. Y entonces David enfrenta una nueva jornada, ¿verdad? 1 Samuel 19:18. Huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. O sea, llegó a Ramá y en Ramá se quedó en Nayot. ¿Qué significa eso espiritualmente? ¿Qué significa Ramá? Dice que David llegó a Ramá. Ramá significa altura, lugar alto. Y dice que se quedó en Nayot. Nayot en hebreo es Navá, que significa descansar, reposar como en casa, celebrar entre paréntesis con alabanza o alabar. Eso es lo que significa la palabra Navá. Entonces, volviendo al versículo, huyó pues David y escapó. Y fue donde estaba Samuel. O sea, el profeta Samuel estaba en Ramá. Y entonces Ramá significa el lugar alto. Y entonces en Ramá David se ministró con el profeta. Le contó todo lo que Saúl le había hecho.
Y entonces se quedaron en Nayot, que Nayot es Navá, que es descanso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En esta jornada David aprende a descansar en Dios, aprende a ir aprende a ir a la altura por medio de adoración y alabanza. Seguramente David tomaba su arpa y su lira y daba gracias a Dios como lo podemos ver en uno de sus salmos. O sea, David ya no está en la jornada de escudero, ahora está en una jornada de escape, está en una jornada de prófugo, está inestable, porque como escudero tenía que hacer lo mismo todos los días, tenía un horario, ya tenía un protocolo, pero ahora resulta que el protocolo se rompe y Dios permite que David entre a una nueva jornada, una jornada de sufrimiento, donde él se convierte en un prófugo de la justicia. Mire qué tremendo. El rey de Israel convirtiéndose en prófugo de la justicia, aun cuando él no sabía que iba a ser rey, Dios permitió que él se convirtiera en un prófugo de la justicia, pero no porque David se lo buscaba, sino que Dios permitió todo esto para enseñarle propósitos y procesos a David, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros enfrentamos estas situaciones, estas batallas, y entonces nosotros, Dios te introduce a este territorio de Ramá. Dios te introduce a este territorio de Nayot para que tú adquieras descanso, reposo, reposo. El Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. O sea, los introduciré a un reposo. Entonces, a pesar de las persecuciones, en esta jornada David encontró descanso, porque en el palacio no estaba el profeta Samuel, pero cuando él escapa y se vuelve un prófugo, él se encuentra al profeta y es ministrado. Y entonces se queda en ese lugar y ambos adoran a Dios. Por lo tanto, David recobra fuerzas, por lo tanto, David es renovado, por lo tanto, David es alentado, es ministrado. En cambio, Saúl sigue en la misma situación de siempre, ¿verdad? Entonces, David está avanzando y Dios permite esta situación para que su carácter de valentía se vaya perfeccionando poderosamente, ¿verdad? Porque un valiente tiene que atravesar pruebas duras, un valiente tiene que ser probado en todas las áreas de la vida. O sea, realmente no hay un mapa en el cual uno va a pasar. Cada ministro pasa diferentes tratos. Cada sierva de Dios pasa diferentes tratos. Hay unas siervas de Dios que pasan un trato más fuerte y hay otras que pasan un trato diferente. Realmente no hay un mapa que diga todos tienen que pasar por esta misma situación. No. Las jornadas de David fueron diferentes a las jornadas de José. Las jornadas de José fueron diferentes a las jornadas de Moisés, pero lo que le quiero decir yo, que esto del evangelio no es color de rosa, que esto del ministerio no es color de rosa. Aquí nos mandaron a la tierra para adquirir un entrenamiento poderoso, porque en el momento que nosotros partamos de esta tierra, los que se van a ir son los que llegaron a la estatura de quiborines, los que van a ser arrebatados. O sea, la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que va a ir a hacer una función poderosa en el propósito del Señor. Al cielo no se va a ir a descansar, al cielo no se va a ir a perder el tiempo, a estar acostado. Uno va a ir a realizar, ¿verdad?, misiones poderosas del Señor, a limpiar los cosmos, a ministrar planetas que fueron contaminados por Lucifer, a realizar una obra impresionante. Imagínense que le dijeron al Señor Jesús, es sábado y ¿por qué no descansas? Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿En dónde está trabajando el Padre? El Señor no solamente está aquí, hermanos, en la tierra trabajando. Dios tiene una misión impresionante de trabajo en el cosmos,
en los universos, en las galaxias. Y entonces Dios nos está preparando en la tierra porque los giborines, los gibores, los valientes van a ir a hacer un trabajo más fuerte que aquí en la tierra. Por eso es que los que se van a ir van a ser pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero los fieles son más pocos que los escogidos. O sea, hay categorías: llamados, escogidos y fieles. Llamados hay un montón, millones de cristianos que se dicen ser cristianos. Son llamados, pero un grupo son escogidos y otro pequeño grupo son los fieles, los que no abandonan a Dios por nada, los que han practicado fidelidad a Dios en toda el área de su vida. Entonces nosotros tenemos que luchar por convertirnos en cristianos fieles, que no es nada fácil. No es nada fácil, sino que el fiel está acostumbrado a dar. En cambio, el que es llamado y es del montón está acostumbrado solo a recibir. En cambio, el fiel ya le toca dar. Amén. Entonces, en estas jornadas, David encontró reposo y levantó un altar de alabanza al Señor para proseguir con las jornadas que le esperaban. Entonces Dios lo introduce a otra jornada, una jornada en Nob, N-O-B, Nob. Leamos 1 Samuel 21:6. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni arma conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa no hay otra, dámela. Mira qué tremendo. En esta jornada, Dios mete a David para que use la espada de Goliat. O sea que David, antes de ser escudero, se había enfrentado al gigante Goliat. Le había cortado la cabeza con su misma espada. David cuando peleó no tenía espada, tenía una honda y 5 piedrecitas, ¿verdad? Y un saco pastoril. Entonces, cuando el gigante es derribado por la piedra que le mete David en la frente, el gigante cae todo moribundo, cae todo mareado, y viene David y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Pero ¿qué pasó? La espada la habían guardado y la habían trasladado a Nob. Entonces Dios empuja a David y lo mete a una nueva jornada para que llegue a Nob. Y entonces, hermano, ¿qué había en Nob? Había la espada de Goliat. Y entonces, ¿por qué el Señor le quería mostrar la espada de Goliat a David? Dios quería que David volviera a ver literalmente con sus ojos claros el día. O sea, Dios le trajo a memoria el evento en que él era valiente. Andaba como prófugo, pero él era valiente. Andaba como prófugo, pero que era el propósito del Señor que esa espada él la tomara en ese momento. Imagínese que David, viendo la espada de Goliat, que era una espadota grande, se recordó todo el evento, se recordó toda la situación, se recordó toda la batalla. Por lo tanto, David dijo: no, realmente esto es propósito del Señor. Y entonces no había ninguna espada en Nob, no había nada, no había ni lanza ni nada. Y entonces David no le quedó más que tomar la espada
de Goliat. Y entonces, ¿qué significa no? Dice 1 Samuel 21:6. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había salido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Miren, en Nob el sacerdote le dio pan consagrado. Wow. O sea que en esta jornada David adquiere dos bendiciones. Le entregan la espada de sus enemigos y le dan pan consagrado. O sea que en cada jornada estaba viendo milagros del Señor. En cada jornada David estaba viendo nuevas cosas, estaba viendo nuevas sorpresas, porque de eso se trata la carrera ministerial, de estar viendo cosas nuevas. O sea, Dios no quiere que nosotros tengamos un ministerio monótono. Monótono es hacer la misma rutina de siempre. No, nosotros somos llamados a ver cosas nuevas, cosas impresionantes, cosas poderosas. Y entonces aquí David ve la espada de sus enemigos. Y David dijo, bueno, Señor, me estás dando la espada de mis enemigos, por lo tanto, voy a seguir adelante. Y voy saciado de pan consagrado. ¿Pero qué significa no? Significa fruto. En hebreo significa fruto. O sea, en esta jornada, David se estaba volviendo fructífero. Se estaba volviendo fructífero porque estaba recogiendo un fruto de victoria. Estaba recogiendo un fruto poderoso. Entonces, muchas veces Dios nos introduce a Nob para mostrarnos las armas de nuestros enemigos y que Dios te las entregó a ti y que tú tienes el poder de recordarte y decir, wow, con esta arma derribé al diablo, con esta arma derribé a mis adversarios. Y entonces Dios te hace ver las armas de tus victorias. Nosotros tenemos no solamente que ver derrotas, tenemos que hacer memoria de las victorias. Tenemos que estar refrescando y decir, wow, tantas victorias que el Señor me ha dado. Por lo tanto, no solamente es sufrimiento las cosas del Señor, no solamente son cosas malas, no solamente son cosas negativas. Tenemos que ver el trasfondo profético de cada batalla. Tenemos que ver el trasfondo profético del ministerio que nosotros estamos desarrollando, porque tú estás desarrollando un ministerio personal, yo estoy desarrollando un ministerio pastoral que el Señor me ha comisionado para desarrollarlo aquí en la tierra, pero tú estás desarrollando también el ministerio que Dios te ha entregado y todos aquí estamos desarrollando los ministerios del Señor. Aquí no significa que el pastor es el que va a hacer todo y los demás van a estar sin hacer nada, no. Aquí todos somos llamados a hacer la obra del Señor. Somos una iglesia, un equipo unidos para hacer la obra del Señor. Cada uno de ustedes va a tener batallas diferentes, cada uno de ustedes van a tener pruebas diferentes y cada uno de ustedes van a tener victorias diferentes. Puede ser que alguien de ustedes tuvo batalla el día de hoy o puede ser que alguien de ustedes tuvo victoria el día de hoy. Entonces nosotros debemos seguir adelante y meternos con el Señor y saber que en cada batalla hay un paquete nuevo de parte del Señor. En cada jornada que Dios te mete, tienes que descubrir el paquete nuevo que el Señor tiene para ti. O sea, David llegó a Nob, llegó a este territorio y este territorio no era más que fructífero, porque viene y toma la espada de sus enemigos, come pan consagrado y entonces David va con más agallas a proseguir. Él no sabía qué es lo que venía, pero él confiaba en el Señor. Viene David y Dios lo introduce a una nueva jornada. Resulta que tuvo que esconderse en la cueva de Adulán. Otra jornada, una cueva. Mira qué tremendo. 1 Samuel 22:2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres.
Este es el primer ejército que Dios le entrega a David. O sea, después de pasar varias jornadas, resulta que ahora Dios lo mete en una jornada acompañado, porque primero iba solo. Ahora Dios lo introduce a una jornada de acompañamiento. Le entrega su primer ejército. El primer ejército que tuvo David fue un ejército de gente endeudada. Fue un ejército de gente deprimida, gente que estaba afligida, gente que estaba abandonada, gente que estaba gente que estaba en apuros. O sea, no, de repente se dieron cuenta que David estaba en la cueva de Adulán y Dios empujó a este cerro de gente para que se pusieran bajo cobertura de David. Y eran 400 personas, imagínense hermano, 400 personas. Pero de estas 400 personas, todas estaban mal, todas estaban fatalmente mal. Pero ese es el ejército que le tocó a David, el primer ejército. El primer ejército. Gente llena de problemas, gente descontenta. Imagínense que el primer ejército de David fue gente descontenta, gente que no estaba contenta. Y entonces le tocó pastorear su primer rebaño de gente descontenta, gente endeudada. O sea, desde el momento que estaban endeudados es porque no tenían finanzas. Entonces, ¿cómo iban a proveer finanzas si lo que ellos querían era pagar sus deudas? Gente que estaba en apuros, pero era el propósito del Señor que David pastoreara a este tipo de gente, porque no es como nosotros queremos, es como el Señor le place. Yo no puedo decirle, Señor, dame una iglesia rica, Señor, dame una iglesia de millonario, Señor, dame una iglesia solamente de gente buena, Señor, dame una iglesia solamente de grandes siervos, gentes de ayuno y oración. No, hermano, no es como nosotros queramos. Dice la palabra que de lo vil escogió Dios de la tierra, de lo necio, de lo terco, o sea, de la necedad escogió Dios para levantar. Y entonces, ¿a dónde van a ir todos los necios? Nos va a tocar a los ministros pastorear rebaños, ¿verdad? O sea, va a haber gente descontenta y va a haber gente contenta. Va a haber gente difícil como va a haber gente fácil. Pero que Dios es el que da la gracia y lo conduce a uno como pastorear. Porque realmente uno solamente es un pastor puesto por el Señor, pero el dueño de la obra se llama Jesucristo y Él se encarga de perfeccionar la obra. Pero en esta jornada le entregan un equipo débil a David. David no cuestionó a Dios, Señor, ¿por qué me diste un equipo débil? Señor, ¿cómo voy a enfrentar a Saúl, que tiene grandes guerreros preparados, gente de batalla, el army de Israel? O sea, que estaban entrenados. Y viene David y le dan un equipo débil. Pero ese equipo débil era la voluntad del Señor. David nunca cuestionó a Dios. David nunca criticó a Dios, ni se quejó. ¿Sabe qué dijo David? Le dijo a la gente, vamos a entrarle. Si Dios los mandó, vamos a entrarle. En el nombre de Jesús, vamos a entrarle. Y entonces David no los despreció, no los despreció. David los tomó y entonces ahí iba el chorro de gente, ¿verdad? Tuvieron que salir de la cueva de Adulán, pero en la cueva de Adulán Dios le entrega a este equipo de personas a David. O sea que no se necesita un palacio para que Dios entregue la bendición. En una cueva Dios mandó la bendición a David. Eran sin tanto protocolo, en una cueva. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, Dios, realmente Dios rompe protocolos. Si Dios dice, te voy a bendecir a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana Dios te bendice. ¿Verdad? Algo que yo estaba compartiendo anoche y Dios me reveló es que dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y a medianoche, a las 12 de la noche, se pusieron a cantar. Bueno, se pusieron a orar y después se pusieron a cantar a las 12 de la noche, pero en ningún momento
Pablo y Silas sabían que lo que venía era un terremoto, en ningún momento. Mucho menos tenían pensado de que Dios los iba a empujar de la cárcel en ese momento y iban a ir a dormir afuera. No estaba en el plan de Pablo, no estaba en el plan de Silas, pero en el plan de Dios estaba. Nomás aquellos empezaron a cantar, dijeron, bueno, vamos a cantar un rato, son las 12 de la noche, cantamos un ratito. Bueno, se les había ido el sueño porque yo realmente no sé a qué hora se duermen los presos, ¿verdad? Pero creo que algo temprano, 9 de la noche, 8 de la noche o 9 de la noche, pero eran las 12 de la noche, pues no tenían sueño. Pero ¿cuál era el plan de Pablo y Silas? Terminar de cantar, dormirse, descansar las 8 horas y despertarse en la mañana y seguir esperando el día de su liberación, que no sabían cuándo los iban a soltar, que por predicar el evangelio estaban encarcelados. Pero viene Dios y rompe el protocolo y entonces lo más normal hubiera sido que Dios los hubiera dejado dormir 8 horas. Voy a dejar que Pablo y Silas duerman sus 8 horas, se relajen, recobren fuerzas, estén bien descansaditos. Y entonces los libero en la mañana, mando el terremoto, se sacuden los cimientos de la cárcel y entonces ellos son liberados de día. Pero viene el Señor y no. A las 12 de la noche estaban cantando y a las 12:10 se estaba dando el terremoto. Y en lo que se estaba dando el terremoto, dice la palabra, que las puertas de las cárceles todas fueron abiertas y que las cadenas de cada preso se soltaron automáticamente y que todos empezaron a salir. Y el carcelero, cuando vio todo el desastre y todo el caos, lo que estaba pasando, se quería matar. Y viene Pablo y entonces Dios lo impulsa a que lo evangelice. Imagínense, evangelizando en medio de un gran terremoto. Qué tremendo, ¿va? O sea que Dios dice, o sea, es un terremoto, está todo temblando. Y el Señor dice, no, tienes que evangelizar, esta alma se tiene que salvar. Y ahí le suelta Pablo el mensaje al carcelero y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces, ¿qué hago? Pues síguenos. Y todos se dieron a la fuga, hasta el carcelero se fue en el paquete. Todos se fueron. Y entonces, 12:30, 1 de la mañana, andaban en la calle. ¿Dónde fueron a dormir? A saber. Pero iban gozosos, iban bendecidos, iban en victoria, habían sido liberados. Entonces Dios rompe protocolos. Lo que le quiero decir es que Dios le entrega un ejército a David en una cueva, en una cueva. O sea, en una cueva donde David estaba como prófugo. Y llega la gente y le dice, ¿me puede dar cobertura? Sí, usted que está ahí encuevado. Usted es el que Dios me puso que le pidiera cobertura. Y David se sentía acobardado, David se sentía inmerecedor de lo que le estaba pasando, ¿verdad? Porque generalmente la gente quiere ver al ministro en su gloria, pero ¿qué pasa cuando el ministro está atravesando momentos difíciles y está pues en pies de barro y está la situación terrible? Es donde la gente dice, no, pues este pastor me está decepcionando porque no le veo la gloria, no le veo el potencial, no le veo el brillo. David no tenía el brillo en ese momento, pero la gente llegó, ¿verdad? Los 400. Oiga, señor David, ¿nos puede dar cobertura? Y David todo encuevado, escondido ahí, ¿verdad? Pero ese encuevado y escondido era el que tenía el aceite en su cabeza. Y entonces cuando Dios deposita aceite en la cabeza, aunque el siervo esté encuevado, intimidado, esté ahí como prófugo, aún ahí la bendición va a entrar en esa cueva, la cueva de Adulán. Y entonces entró el chorro de gente. David se espantó y dijo, bueno, excelente, vamos a darle con todo. Y ahí empieza la jornada de David. Gente que estaba en apuros, endeudados y descontentos, ¿verdad? Figura del alma, figura del cuerpo y figura del espíritu. Apuros en el alma,
endeudados en el cuerpo y descontentos en el espíritu. Y viene Dios y le introduce en una nueva jornada, una jornada en el bosque de Aretz, 1 Samuel 22:5. Y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio. Y aquí ya no era el profeta Samuel, era el profeta Gad. Y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio. Vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aretz. O sea, vino un profeta y lo sacó de la cueva. O sea, como que David ya se estaba acomodando en la cueva de Adulam, ¿verdad? Estaba sintiendo el calorcito, más los 400 personas. Se estaba sintiendo confortable, pero viene el profeta Gad y le dice, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Otra jornada. Y David se fue y entró en el bosque de Aretz, ya en tierra de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Entonces no cabe duda que Dios lo estaba empujando a una jornada de alabanza. Y entonces no pudo llegar a la mera ciudad, pero llegó al bosque de Aretz. Y dice 1 Samuel 14:25, y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Mire qué bendición, qué acontecimientos poderosos lo que le estaba sucediendo a David. O sea, y todo el pueblo, los 400 que le seguían, entraron al bosque. ¿Y qué había en el suelo? Había miel en el suelo. ¿Qué significa la miel? La miel significa palabra revelada. Entraron al bosque de la revelación. Entraron al bosque donde había abundancia de revelación. ¡Wow! Miel en el suelo por todas partes. Era un bosque extraño, era un bosque inhabitable, era un bosque donde Dios ya había derramado miel poderosa. Entonces la miel significa palabra revelada. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? Estaba sucediendo que David ocupaba nueva revelación para armarse de estrategias. Porque ¿para qué ocupamos la miel? La miel la ocupamos para que nuestros ojos se abran. Dice la palabra que cuando Jonatán extendió su vara y mojó el panal y luego probó la miel, dice la palabra que Jonatán se le abrieron los ojos y entonces empezó a ver diferente. O sea, Dios cambia la visión cuando nosotros comemos de la miel. Por eso el Señor le dijo a Israel, te llevaré a Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero no era literal, hermano. ¿Qué pasa si usted le ponen de cena un jarro de leche y un plato de miel? ¿Cómo se va a sentir usted? Y Dios dice, esta va a ser tu cena. Señor, pero leche con miel. Si la miel tiene mucho azúcar, se me va a subir la diabetes. El doctor no me prohíbe comer tanto dulce, tanta miel. O sea, no es literal, es espiritual. La leche representa doctrina. La leche representa la palabra no adulterada, la sana doctrina. Y la miel representa la palabra revelada, la palabra que no es de esta tierra, sino que es la revelación que nos une, ¿verdad? En un plano espiritual como de una especie de éxtasis, como una especie de visiones que no son de esta tierra. Entonces, Dios puede revelar y te puede decir, por ahí no, por aquí sí. Entonces, nosotros tenemos que caminar llenos de revelación, porque el Espíritu Santo te va a conducir hacia toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar y nosotros tenemos que estar saturados de revelación. Entonces, decirle, Señor, revélame, muéstrame, Señor,
Pon miel en mi boca, en mis ojos, pon miel en mi vida, Señor, para que esté empapado de revelación y no esté errando, no me esté equivocando, Señor, sino que tenga la revelación de tuya, Señor. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. No solamente de ver la miel, es de comerla, de comerla. Dios puso miel en este bosque para que todos los 400 comieran miel, y esos 400 iban a volver guerreros, iban a volver giborines, iban a volver valientes. Porque no solamente David se estaba volviendo valiente, sino que también el ejército que estaba poniendo, ¿verdad?, bajo cobertura de David, Dios también les estaba dando bendición. Y entonces viene otra jornada, y es la otra jornada que enfrentó David fue en el torrente de Besor. 1 Samuel 39. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados, pero David siguió adelante, y él y los 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor, se quedaron atrás. Y entonces, hermano, ¿qué significa el torrente de Besor? Besor significa refrescante, fresco o noticias gratas. O sea, buenas noticias, algo refrescante, algo delicioso. Entonces, llegaron al torrente de Besor y ahí tenían que equiparse de buenas noticias porque David se estaba acercando al propósito del Señor. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeños o grandes, hijos e hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. En el torrente de Besor, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. Y entonces, en esta jornada, es una jornada de restitución. O sea, la buena noticia era que venía restitución. Entonces, en esta jornada, Dios nos enseña que podemos recuperar lo que los amalecitas es figura de áreas de la carne, toman de nosotros. Los amalecitas son especie de enemigos. Entonces, en esta jornada se da pues una jornada de restitución. Proverbios 6, 30, 31. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido, paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Es lo que dice la palabra, que el ladrón tiene que pagar 7 veces. Dice la palabra que Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Entonces, ¿cuántas bendiciones ha robado Satanás? ¿Cuántas veces Satanás no ha robado la semilla? Dice que la semilla queda plantada. Luego se presenta Satanás y roba. Es un ladrón. Entonces, tenemos que analizar y ver cuántas cosas no nos ha robado Satanás. Pero que cuando llegamos al torrente de Besor, en el torrente de Besor se va a dar la restitución. ¿Y qué es la restitución? Que lo que tú perdiste se te va a devolver 7 veces más. Pero cuando estemos en la jornada correcta, cuando estemos en el propósito del Señor correcto. Qué bendición es que nos regresen 7 veces más de lo que en algún momento ya lo dimos por perdido. Hay cosas que ya se dieron por perdido y que uno dice, pues ya ni me acuerdo. Y Dios dice, lo vas a recuperar. Dios dice, va a venir restitución para tu vida. Y gloria al Señor, porque Dios trabaja de maneras que no entendemos, y cuando llega la restitución, Dios te suelta la bendición y entonces hay una gran, poderosa restitución de parte del Señor. Y entonces viene David y continúa y establece una nueva jornada en Hebrón. Según de Samuel 2, versículo 1. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo,
¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. Y David dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Mire, David consultó al Señor. Estaba en Judá, pero no sabía David a qué ciudad él iba a subir. Y el Señor le dice, vas a subir a Hebrón. Hebrón es una de las ciudades de Judá. O sea, había muchas ciudades. Puede ser que David se hubiera equivocado si no hubiera consultado a Dios, porque había muchas ciudades en Judá. Pero cuando David le consulta a Dios, Dios le muestra que es Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? Significa sede de asociación. Sede de asociación. En esta jornada, Dios hace que los de Judá se asocien con David. Dios le da esta asociación. Aquí en Hebrón es ungido David como rey sobre la casa de Judá. En esta jornada podemos ver que las promesas hechas a David se comienzan a cumplir. Eso es lo que significa Hebrón. Significa sede de asociación. Porque resulta que aquí, ¿verdad? Que aquí en Hebrón es donde llegó, donde lo ungieron como rey sobre todo el territorio de Judá. O sea que el primer reinado que Dios le entrega a David es Judá, no todo Israel, Judá. Y Judá significa alabanza. O sea, David tenía que tomar Jerusalén, que era la capital de Israel. Pero primero, él conquista Judá, porque Israel, Jerusalén, la tenía el rey Saúl. Pero resulta que hubo una batalla y el rey Saúl fue muerto por un amalecita, en una batalla contra los amalecitas. Entonces Dios estaba limpiando el territorio para que David llegara al reinado sin ningún estorbo. Entonces Dios le entrega la casa de Judá, le entrega todo el territorio de Judá. Entonces Hebrón significa sede de asociación. Entonces llega un momento en que se empiezan a desatar las promesas del Señor. Ya David era rey de Judá. Y entonces él tiene que seguir una misión y entonces establece una nueva jornada en Jerusalén. Según de Samuel 5:6. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén. Oiga bien, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén. Ya no dice David, ahora dice el rey. Wow. Le cambiaron las vestiduras. O sea, que no todas las jornadas fueron para mal. Todas las jornadas fueron para bien. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los Jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. O sea que había oposición en Jerusalén. O sea, como queriendo decir, aquí nadie te quiere en Jerusalén. Pero era a propósito del Señor que tenía que subir a Jerusalén. Y entonces, ¿qué significa la palabra Jerusalén? La palabra Jerusalén está partida en dos partes. En hebreo se dice Yarachalán. Yarachalán es lo que significa Jerusalén en hebreo. Yarachalán. Y entonces Yará significa fluir como agua, llover, fluir como agua, llover, colocar o lanzar una flecha, disparar, apuntar, desacar, enseñar, asetear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, flechero, hundir, instrumento. Y chalán significa estar seguro, paz, prosperidad, próspero. Yarachalán. Entonces, cuando nosotros llegamos a Yarachalán, a Jerusalén, hay un fluido de prosperidad.
Eso es lo que significa Jerusalén. Fluido de prosperidad, fluido de paz. Por eso dice la palabra, sean prosperados los que aman a Jerusalén. O sea, pedid por Jerusalén y entonces seréis prosperados. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere introducirnos a Jerusalén. Uno de los significados de Yará es saciar. David será saciado en todo. Llega una etapa en nuestra vida en que Dios nos sacia. Llega un momento en que Dios te introduce a un nivel de saciamiento y entonces el río de Dios se desborda de una manera poderosa. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. ¿Verdad? Y entonces cuando llega a Jerusalén, David tiene que tomar la fortaleza de Sión. Según de Samuel 5:7. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla alrededor desde el Milo hacia adentro. Entonces ahí estaban los jebuseos, y los jebuseos eran ciegos y cojos. Espiritualmente, ¿qué significa? Cojos, estorbados en el caminar, ciegos que no pueden ver la bendición, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están llenas de personas que no pueden avanzar, no pueden caminar y están cegadas, no pueden, o sea, el pastor da un poderoso mensaje y no pueden ver, no pueden ver la bendición. Por lo tanto, David, ¿verdad? Dijo, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua, que llegue a donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. O sea que David aborrecía la falta de visión. David aborrecía la falta de un buen caminar, porque David venía con otro nivel, venía en otra dimensión. Por lo tanto, los cojos y los ciegos le eran estorbo en la nueva conquista que David estaba obteniendo. Por eso es que dice la palabra que lo cojo no se salga del camino, que seamos enderezados y que toda ceguera se vaya de nuestra vida. Dice el Señor le dice a una iglesia, yo te aconsejo que compres colirio, eches en tus ojos y entonces puedas ver con claridad los propósitos del Señor. Entonces, no, con cojera nosotros no podemos avanzar. Tenemos que ser ministrados, liberados de toda cojera, porque la cojera nos va a tener estancados. La falta de visión nos va a tener estancados. Entonces, nosotros, cuando llegamos a la fortaleza de Sión, entonces es otro nivel que iba David, ¿verdad? Sión, que en hebreo es Sion. Sion. Hay un canto que dice, Sion, 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 Halotichali, Halotichali, Ishuma Israel, Sion, Sion, Sion. Sion es Sion, que significa columna monumental o para guiar. Eso es lo que significa Sion, columna, es una columna poderosa. Entonces, cuando llegamos a Sion, Sion es la capital de Jerusalén y es el monte de Sión. Cuando llegamos a Sión, entonces nuestra columna se fortalece. Y entonces, ¿qué hay en Sión? En Sión hay congregación, hay consagración. Salmo 2:6. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, en Sión hay consagración, porque en Jerusalén, David fue ungido como rey de todo Israel, fue consagrado, ¿verdad? En Sión hay morada de Dios. Salmos 9:11. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamad entre los pueblos sus proezas. En Sión hay nuevos nacimientos.
Dice Salmos 87:5, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. O sea, en Sión hay hay un mover poderoso de nuevos nacimientos. O sea que cuando la iglesia llega a Sión, van a haber nuevos convertidos, van a haber nuevos nacimientos, almas entregándose al Señor, almas reconciliándose con el Señor. Entonces, nosotros tenemos tenemos que alcanzar las almas y bendecirlas, porque a eso nos llamó el Señor. El domingo que estuvimos en la montaña, ¿verdad? Tuvimos dos hermanos que ellos son hermanos en carne y ellos aceptaron al Señor al inicio de la pandemia y los invitamos para el domingo y ahí estaban presentes, ¿verdad? Son personas que han pasado procesos duros en la vida, personas que han sufrido, que han estado en coma, que han estado al borde de la muerte y que nosotros tenemos que atenderlos, tenemos que ministrarlos, tenemos que ayudarles, tenemos que mostrarles el amor de Cristo, tenemos que acercarnos a ellos. Yo me acerqué con ellos y estuve conviviendo con ellos de cerca y estuve ahí, ¿verdad? Porque son almas que el Señor nos ha entregado y que nosotros vamos a dar cuenta de esas almas, porque ese es el trabajo de la iglesia, seguir alcanzando almas nuevas y gloria al Señor. La pandemia no nos tiene que detener para que hayan nuevos convertimientos. La pandemia no nos tiene que detener para hacer la obra del Señor. Dios conoce nuestro corazón, de que Él está en control de todas las cosas, de que Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Yo sé que es un tiempo difícil, pero aún en medio del tiempo difícil, Dios nos ha introducido en una jornada de pandemia. Estamos en una jornada de pandemia. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada? ¿Verdad? David pasó muchas jornadas. Anduvo como prófugo, anduvo escondiéndose de la persecución. Tenemos una persecución que es la pandemia. ¿Qué vamos a hacer en esta pandemia? Tenemos que enfrentarla. Tenemos que pedirle al Señor guía, tenemos que pedirle al Señor misericordia, tenemos que pedirle al Señor su gracia para que esta pandemia no nos estanque, para que esta pandemia no nos enfríe, para que esta pandemia no nos saque del propósito del Señor, sino que más que nunca estemos avanzando en la jornada de Dios. Y entonces lleguemos a Sión y que la iglesia se mantenga en Sión para que en Sión hayan nuevos nacimientos. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Entonces ahí llevó Dios a David. Esa fue su última jornada, la conquista de Sión, la conquista de Jerusalén. Una vez que tomó Jerusalén, tomó todo el país y entonces todo el pueblo no le quedó más que reconocer el reinado de David, porque había aceite en su cabeza. Fueron muchas jornadas, todas las jornadas que hemos visto no son jornadas fáciles, son jornadas terribles, pero que en su momento todas tenían un propósito del Señor. Y en cada jornada habían acontecimientos poderosos del Señor, había provisión, había respaldo del Señor, ¿verdad? Eso es lo bonito, que en cada jornada hay un respaldo del Señor, hay una bendición del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a terminar, hermanos. Este es todo el tema. Este es todo el tema y vamos a terminar. Vamos a orar y después vamos a dar el tiempo a las preguntas, o alguien quiere agregar un comentario o algo, va a ser de bendición, pero vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias por este tema, Señor, que hemos compartido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que cada uno estamos en jornadas diferentes, Señor, pero sabemos que aquí, Señor, hay una congregación de valientes, hay una congregación de hombres y mujeres valientes que no se han rendido ante los retos de la vida, que siguen enfrentando y que están con mucha fe creyendo en ti, Señor. Declaramos que tú eres el Dios de respaldo, Señor,
En el nombre de Jesús, todo aquel que esté atravesando, Señor, una jornada difícil, dale fuerzas para que sigan, para que salgan adelante, para que salgan victoriosos, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que cada jornada tiene un propósito para llegar a la jornada que tú quieres que lleguemos, Señor, al destino, al propósito tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, danos paciencia, danos revelación, aun cuando no entendamos la jornada que estemos pasando, aun cuando miremos injusticia, aun cuando pensamos que tú te has olvidado de nosotros, aun cuando hayan pensamientos de abandono, ahí, Señor, sabemos, Padre, que tú estás trabajando en esa jornada, Señor, para perfeccionar nuestra vida, para enseñarnos nuevos propósitos, para revelarnos nuevas visiones, para mostrarnos, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y permite, Señor, que no degrademos, sino que avancemos como valientes, y los valientes son los que conquistan y arrebatan bendiciones. Por lo tanto, Señor, que una unción de valentía siga cayendo en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, y que sigamos adelante sin mirar atrás, Señor. Padre, te damos gracias, recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.